Ya, hola a todos. Vamos a continuar con la masterclass, la parte 2. Primero, perdonen que me haya alargado tanto la primera parte, no pensé que fueran a haber tantas dudas. Y bueno, no pensé que se iba a alargar tanto hacer el ejercicio, así que mejor por eso cortamos la clase y ahora con más tiempo se la voy a grabar para que la revisen más tranquilo, porque después igual de estar mucho rato en una ayudantía no tiene mucho sentido, porque uno igual se desconcentra. Soy alumno y sé mucho de desconcentrarme. Así que ahora vamos con la parte 2. Lo primero que les quiero decir es un detalle muy importante que les va a servir para que no se equivoquen. No es algo que va a hacer que tengan bueno o malo un asiento, pero sí es algo que les va a ayudar a que sean mucho más ordenados en la parte final cuando tengamos que calcular el total de las cuentas por cobrar. Porque como vimos en la ayudantía, estos saldos de acá se iban corriendo a medida de que pasa el mes, porque están separados por 30 días. Entonces, como se van a ir corriendo, van a haber cuentas nuevas y cuentas que van a pertenecer a otro periodo. Y para hacer más ordenado esto, nuestra tabla, en el Excel les dejé también en la cuenta de Eddie, de donde están las cuentas por cobrar. Al lado le dejé una tabla donde uno tiene que ir ordenando la idea como los valores para que sea mucho más fácil viéndolo. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero lo primordial es cuando uno va haciendo el ejercicio y ve una cuenta por cobrar, es que uno les deje como una especie de símbolo al lado para que cuando termine el ejercicio uno sepa qué tipo de cuenta es y a qué periodo pertenece. Por ejemplo, ya cuando partimos el ejercicio, el 4 de abril se hizo una venta con una cuenta por cobrar. Como es una nueva cuenta por cobrar, cuando termine el periodo, va a entrar el periodo de a la categoría de no vencidas, a menos de 30 días, porque no han pasado 30 días desde que se hizo, porque se hizo durante el mes. Entonces, las nuevas no vencidas van a ser las que se desarrollan en este periodo. Por eso, acá, si se fijan, le puse una N y la destaqué en azul. Lo ideal es que si la prueba la están haciendo en Excel, también le pongan, no sé, una N de nueva y le pinten un color llamativo para que se acuerden al final de que tienen una cuenta por cobrar nueva. Y esas son las que se tienen que considerar cuando tengan que construir una nueva tabla de incobrabilidad al final del periodo. Bueno, eso como consejo, que lo tenía anotado, pero entre tantas preguntas se me olvidó mencionarlo en la parte uno. Así que en la parte 2 se lo menciono y como de verdad como consejo no se olviden de esto porque puede marcar la diferencia entre tener un par de puntos al final. Ya entonces a las cuentas no le puse la N. Y, por ejemplo, esta cuenta que se deterioró, que dijimos que ocurre en febrero y ahora estamos en abril, entonces pasaron más de 60 días. Eso implica que como pasaron más de 60 días, esta cuenta estaba categorizada antes en nuestra tabla, acá en de 61 a 90 días. Acá está categorizada. Y la idea es que de aquí cuando hagamos nuestra tabla final del periodo, los 576.000 de acá de cuentas por cobrar que teníamos de 61 a 90 días, ya no van a ser 576.000, sino que van a ser 576.000 menos la cuenta por cobrar que tuvimos que castigar o deteriorar porque no nos la iba a pagar el cliente. Entonces, por eso, de 61 a 91 días. Luego teníamos una nueva cuenta por cobrar porque se generó por un ingreso por venta y lo marcamos con una N y lo destaqué para tenerla en cuenta. Después en el 15, de nuevo una nueva cuenta por cobrar. Y quedamos en el 17 acá en el gasto por factoring. Ya, acá me compliqué un poco porque para hacerlo más fácil, lo separé entre la cuenta por cobrar que se iba a documentar y la cuenta por cobrar que sí era factoring. Pero cuando puse la cuenta por cobrar puse por el total. Por eso me confundí. Y se complicó un poco, pero muchos lograron captar la idea general. Bueno, como nos dicen que parte de la cuenta por cobrar se iba a documentar, bueno, básicamente se trataba de que iban a hacer cuentas por cobrar, perdón, iba a ser documento por cobrar al debe y cuenta por cobrar a la vez. Era solo ese cambio.
y era por el 5% del total de las cuentas por cobrar. Y acá, esta es una de las desventajas de hacerlo en pizarra, a veces la ventaja es que puedo anotar todos los cálculos, que ustedes en Excel lo que tienen que hacer, debieron haber hecho era, no sé, en una casilla al lado sumar todas las cuentas por cobrar del periodo, al debe y al haber, o ir haciéndolos mayores. Cuando ustedes hagan su prueba, quizás sea buena idea ir haciéndolos mayores al mismo tiempo el libro diario, y, y ahí van obteniendo el total de las cuentas por cobrar, es decir, el total que nos dan en el estado de situación financiera, más todas las cuentas por cobrar que se generaron, menos las que se deterioraron o las que nos pagaron. Que en este caso no nos pagaron ninguna, pero en algún otro ejemplo sí nos pudieron haber pagado. Y el total que les debía haber dado cuando lo hagan en el Excel es de acá, es de 10 millones 044 031. Ese es el total. Y el 5% de esto se va a ir a documentos por cobrar. Y el 15% de esto se va a hacer el factoring, que eso ya lo expliqué en el video anterior, cómo funciona el factoring. Entonces vamos a tener documentos por cobrar, efectivo, que se va a generar por el factoring, y a su vez, como el factoring tiene una comisión de un 1%, de ese 15%, entonces se va a generar un gasto por factoring. Y va a disminuir la cuenta por cobrar. Bueno, el 5% de 10 millones 44.031 es igual a 502.202. Eso por una parte. Después, un 15% del total se va a ir al factoring, lo cual lo calculamos de la siguiente manera. Sería, perdón, es que perdí mi calculadora, pero lo hago en Excel. El 15% de los 10.044.000 serían 15.066.604. Lo que sumado, lo voy a dejar anotado acá. El monto de que se va a ir a factoring van a ser 15.066. No, es 1.506.604. Así es. Que estoy sin lente y se me cruzan los puntos. Entonces, ya. Eso va a ser el monto a factoring. Y el total de las cuentas por cobrar va a ser la suma de los 502 más el 1.506.000, que nos va a dar un total de 2.008.806, que ese era el monto que le había puesto antes, que antes se los quise separar para hacer un poquito más claro, pero me equivoqué y les puse el total al tiro. Entonces ahí fue donde fallamos la vez anterior, para que no se confundan por si ven la ayudante anterior y encuentran el error. Y el 15% se va a ir al factoring, que es ese monto. Pero de ese monto, un 1% va a ser la comisión que se le va a pagar al factoring, porque cuando uno vende una cuenta por cobrar no la vende al mismo monto, la vende más barato, que son los beneficios, o sea, es el costo de que tener la plata ahora. Entonces sería el 1% de 1.506.604, que es equivalente a 15.066, y la diferencia entre el 1.506.604 y los 15.000 va a ser igual a 1.491.539. Y eso sería el factoring. Mire, en general, este asiento en particular es complicado. Este ejercicio es súper complicado, complican todo, pero cuando se encuentran con algo similar se dan cuenta que es mucho más fácil. Básicamente, lo importante acá era que entendieran el factoring, que es encontrar el 15% del total de las cuentas por cobrar, y ese 15% va a corresponder a la cuenta por cobrar que van a disminuir. Pero el efectivo no va a ser igual al 15%, sino que uno lo vende más barato.
Y el monto más barato va a estar dado por la comisión que se va a dar, que va a ser el gasto por factoring, que es el 1%. Entonces tenemos que calcular el 1% de lo total de que el monto que se va a ir a factoring y el resto va a ser el efectivo que te van a entregar. Eso. Igual como les dije, en la ayudantía 9 creo hay un ejercicio un poquito más simplificado de factoring para, por si tienen duda. También hay otro tipo de factoring que está con y sin recursos, por si tienen duda y quieren verlo en más detalle. No, no es para nada difícil, es súper mecanizable, ven dos ejemplos y están listos, para que se queden tranquilos en ese sentido. Y pasemos ya al siguiente asiento del 18 del 04. Ya, el 18 del 04 nos dice, bueno, dice aparece, debe decir parece que Obadiah Stein se ha ido del país. Él mantenía una deuda de 380.000 brutos con la empresa que no estaba contemplado que se marcharía después de que la cuenta llevara 95 días de antigüedad. Ok, la cuenta y aquí ya pertenece a 95 días. Eso ya es un detalle que vamos a anotar como la anotamos antes, que como son 95 días, entonces esta cuenta pertenecía a 91 a 120 días de los que estaban registrados antes. Lo destacamos. Ya, entonces no nos van a pagar. Por lo tanto, tenemos que proceder a deteriorar esta cuenta por cobrar por el monto de 380.000 brutos. Recuerden que, bueno, lo conversamos durante la ayuntía, que las cuentas por cobrar y el EDI siempre van a estar en montos brutos. Si le dicen neto, tienen que pasarlo a bruto. Si lo dejan en bruto, lo dejan así nomás. No se confundan con eso, por favor. Que son errores demasiado básicos que los profes lo ponen a propósito para pillar los que se complican por tontería y los que tienen más confianza. Así que eso. Entonces habría que hacer EDI por 380.000 contra cuenta por cobrar por 380.000. Pero tenemos que recordar que nosotros tenemos nuestro mayor de EDI acá. Y nos quedan solamente 74.760 de nuestra estimación. Por lo tanto, tenemos que descontar esos 74.760 y en nuestra cuenta de EDI va a quedar cero. Va a quedar en cero. Y como nos va a faltar monto, todo ese monto tenemos que llevarlo a cuentas, a pérdida por incobrable, perdón. Entonces hacemos EDI por 74.760, pero la cuenta por cobrar se deterioraba por 380.000. Por lo tanto, la diferencia va a ser pérdida por incobrable, que serían 305.240. Bueno, lo importante acá es que se acuerden siempre de mantener al día su mayor de EDI, porque lo más probable es que si tiene un ejercicio de EDI es que el profe le va a dar la estimación mínima para que se le acabe en algún momento y se acuerden de hacer la pérdida por incobrable. Ahora pasemos al siguiente asiento del 20, que nos dice 2004, clientes cancelan 90.500 de documentos por cobrar. Además, el 20% de las cuentas mayores a 91 días. Ya, esto es, la primera parte es sencillo, porque nos dice que nos están cancelando cuentas, entonces aumento efectivo, porque nos pagan en efectivo, obviamente, contra documentos por cobrar. Y las cuentas mayores a 92 días, cuentas por cobrar. Y estas cuentas por cobrar van a ser de 91 a 120 días, para que nos acordemos que están disminuyendo, porque nos están pagando. Ya nos dice que nos pagan 90.500 de documentos por cobrar y el 25%, 20%, perdón, de las cuentas por cobrar mayores a 91 días. Entonces vamos a nuestra tablita, donde tenemos las cuentas mayores a 91 días, que son 917.000.
aquí hay que, bueno, serían 917.000, pero nos dicen las mayores a 91 días. Es decir, serían las de 91 a 120 y de 121 o más. Serían las dos, porque las dos son mayores a 91 días. Entonces serían 917.000 más 572.500 y sería el 20% de eso, de estos dos valores. Entonces voy a dejarlo anotado acá los valores. 91.000, 917.000 más 572.500. Esto por 0,2. Y esto nos va a dar igual a 297.900. Y acá va a ser la suma de los dos, 388.400. Eso. Nuevamente acá buscan ponernos a prueba el manejo de la tabla de cuentas por cobrar. Cuando están discernidas por antigüedad. Ya. Ahora la siguiente fecha sería el 22 de abril, 22 del 04. Se compra en efectivo 280 unidades del producto A 979 neto cada una. Al comprarla se da cuenta que el 10% se encontraba en mal estado, por lo que las devuelve inmediatamente. El proveedor le devuelve el dinero correspondiente. Y entonces primero se realiza una compra y después que se realiza la compra, nosotros nos damos cuenta que está mal y la devolvemos. Por lo tanto, primero tenemos que reconocer la compra completa y después hacer la devolución. Porque primero nosotros firmamos la boleta y después firmamos la devolución. Por eso es importante hacer los dos pasos, no solamente uno, por la diferencia. Estaría incorrecto eso. Y tenemos que acordarnos después de hacer nuestra tarjeta de inventario. Serían 979 netos cada una, 280 unidades del producto. Entonces aumenta inventario por serían 979 por 280. Serían 979 por 280. Voy a verificar el valor. 979 por 280. Y esto va a ser igual a 274.120. Se estaría generando IVA a crédito, porque es una compra, IVA a crédito, por el 19% de eso. Sería ese valor por 0,19. Bueno, en Excel ponen igual, seleccionan la celda de arriba y le ponen multiplicado por 0,19. Y esto va a ser igual a 52.083. Y dice que se paga el contado, entonces efectivo equivalente. No. Dice que se paga. Sí, se paga el contado. En efectivo. Sería 326.203. Ya. Una vez hecho esto, tenemos que acordarnos primero de agregarla al inventario. Tengo mi tarjeta de inventario acá. De producto A. Esto pasó el 15 de 04, borré la fecha. Y ahora estamos en el 22 de 04, que se compran 280.000, un precio de 9,79. Y el total sería el precio unitario por la cantidad total. Tenemos el saldo total de 274.120. Y bueno, acá hay dos formas de hacerlo. Se puede poner la devolución al lado como una venta, o se puede poner abajo como una contracompra. Yo prefiero ponerlo como una contracompra
por la sencilla razón de que así después esta columna me va a quedar como el costo por venta total. Cambio si pongo la devolución en la columna de venta, esta columna de ventas ya me va a dejar de expresar el costo de venta, sino que también va a expresar lo otro. Pero en verdad, para efectos prácticos da lo mismo. Se puede ordenar de las dos formas. Lo voy a hacer de mi forma distinta porque la pauta aparece de la otra forma para que tengan los dos modos de resolver esto. Entonces serían 1400 más 280, serían 1680. El total sería el total anterior más el total de ahora. La suma sería, voy a verificar esto que antes tenía estos valores mal. Lo había copiado mal. Serían 1528. No, mejor, ¿saben? Lo voy a dejar de la forma como contraventa, o sea, como venta. Voy a ordenar un poquito acá para que después no se complique viéndola, si no se confunden con la pauta y es lo mismo, la verdad, para que no se confunda. Y estos eran los valores de antes que los voy a arreglar un poquito. Y ahora, ya, entonces se compraron 280, pero se devolvieron 28 en el mismo periodo, en la misma fecha. Entonces, ¿cómo se devolvieron? Serían 28 por 9,79 a un precio de 9,79 porque eso fue el precio que las compramos. Y esto sería un total de 27.412. Y ahora el total, las unidades totales, lo voy a hacer en azul. Serían 1.400 más 280 menos 28. Serían 1.652. Después el saldo total sería el saldo total anterior más el saldo total que compramos menos el saldo total que devolvimos. Serían los 1.536.000 más los 274.000 menos los 27.000. Y esto nos va a dar 1.782.747. Y después al final calculamos nuestro promedio ponderado. Recuerden que eso es lo último que tenemos que hacer en nuestra tabla de promedio ponderado. Calculamos el total de cantidades, sumamos los saldos totales y al final calculamos nuestro promedio ponderado. Y esto nos va a dar 1.079. Y ese va a ser nuestro precio promedio ponderado ahora. Voy a borrar esto y que lo dejé acá para explicar una consulta. Cuando termino la ayudantía. Ya, entonces estas son las que compramos. Y ahora tenemos que contabilizar la que devolvemos. Eso no había faltado acá. Bueno, dicen que se devuelve y nos devuelven el dinero. Por lo tanto, en este caso, aumenta efectivo. Aumenta efectivo. Disminuye IVA crédito, porque nos van a devolver IVA crédito. Y disminuye inventario, que es lo del inventario que estamos disminuyendo. Inventario. El inventario vimos que iba a disminuir por 27.412 en la columna del saldo para las ventas, en la salida. El IVA a crédito sería el 19% de ese monto, que sería 5.208. Y el efectivo serían 32.620. Sería la suma de los dos. Y ese sería el asiento para el 22, con la devolución. Lo importante acá era, como les mostré, hacer la entrada de las unidades
y a su vez había que hacer la salida de unidades y calcular el total. Esa era la complejidad de este asiento, de esta transacción. Perdón. Ahora vamos al 24 del 04. Nos dicen que Bookies and Steve, compañía, desean optar al descuento pagando la totalidad de la deuda al contado. Entonces, estas personas tenían una deuda con nosotros de la fecha, voy a buscar la fecha, el 15. Entonces, la cuenta por cobrar de 2.684.640 es de estos dos tipos, o sea, de esta empresa, no son dos tipos. Y ahora ellos quieren pagarla y optar al descuento. Entonces, como la están pagando ahora, aumenta efectivo. Y por otro lado tenemos la cuenta por cobrar. Sabemos que este es por el monto que nos adeudamos, 6.804.8.640, pero el efectivo no va a aumentar en la misma medida porque le estamos dando un descuento que es del 5%. Entonces, ¿qué va a disminuir acá? Bueno, va a disminuir en este caso el IVA débito porque le estamos haciendo un descuento, es decir, le vamos a cobrar menos precio, por lo tanto no tienes que pagar menos IVA del que tenía antes, hay que descontar el IVA del que nos adeudaba en el principio. Y vamos a tener un gasto por descuento por pronto pago. Por pronto pago. En el caso de que nosotros nos dan el descuento, era un ingreso al haber. Acá como nosotros vamos a dar el descuento, es un gasto al debe. Entonces lo primero, como es un descuento de 5% para calcular el efectivo, voy a hacerlo acá paso a paso de nuevo, para que quede claro. El efectivo va a ser el 95% de la cuenta, porque tenemos un descuento del 5%. 684, 640 por 95%. Y esto nos va a dar 2.550.408. 2.550.408. Ahora el descuento total va a ser el 5%, o la diferencia de los 200, de los 2.550.000 con los 6 millones, con los 2.684.000. O bien hacemos los 2.684.640 por 5%. Y eso nos va a dar, serían 2.684.640 por 0,05, 134.232. Pero como les dije, este es el descuento bruto. Nosotros tenemos que separar en lo que va a ser el descuento que les estamos dando, como propiamente tal, como págame menos efectivo en este monto, y el descuento que va a corresponder a IVA débito, porque va a ser menos IVA el que se generó en la venta del que habíamos registrado en un inicio. Y para encontrar esa diferencia, hay que calcular el valor, la deuda, el descuento neto. Y ese va a ser el gasto, el descuento neto va a ser el gasto total. 134.232 va a ser igual a 1,19. Y esto va a ser igual a 112.800. Este va a ser el descuento neto. Este va a ser el gasto por descuento. Parecen 6. Son G. Son G. Es una G. Y bueno, esto por 0,19 va a ser el IVA débito que va a haber que, hay que rebajar. Entonces ponemos 112.800 el gasto, y el IVA débito que hay que rebajar va a ser el 19% de los 112.800, que va a ser igual a 21.432, que si lo sumamos va a dar igual al monto bruto que había en la deuda. Eso, repito lo que dije en la ayudantía, memoricen esto y
Y apréndanse bien los cálculos. No van a variar, siempre van a ser los mismos. Siempre que hay que calcular una, un monto bruto, un descuento bruto, hay que sacar el descuento neto y ese va a ser el que va a ser el gasto ingreso por descuento y después el 19% va a ser el IVA crédito o IVA débito. El mismo cálculo cuando hay un ingreso, cuando hay un gasto por descuento, solamente que van a variar si el debe o el haber, pero el cálculo, las fórmulas son exactamente las mismas. Ah, y otra cosa, acá teníamos una nueva cuenta por cobrar, tenemos que, en este caso sería una cuenta por cobrar que está disminuyendo porque no están pagando, pero igual hay que agregarla. Y ahora el 28. 28 dice, se realiza una venta a Nueva Asgardia de 212 productos B en un total de 180.700 netos. Estos son pagados un 20% a través de transferencia bancaria y el 70% se documenta y el resto a crédito simple. Bueno, cuando es transferencia bancaria, eso califica como efectivo equivalente. En este caso, como todo lo que es efectivo equivalente lo estamos poniendo como efectivo, simplemente porque lo hago escrito y poner efectivo equivalente es lo mismo y me lata escribirlo tan largo. Eh, pero una transferencia bancaria será como la cuenta banco, que en este caso sería equivalente a efectivo, efectivo equivalente.